Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículos 13b al 21. En aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron allí por un tiempo, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos. Cuando estuve en Jerusalén, yo le respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo asegura que está vivo. Y así, queridos amigos, continúa esta hermosa narración. Pero lo interesante y lo fundamental es cómo se presenta aquí Pablo también ante el Sanedrín. Él siempre defendiendo, Cristo está vivo. Y esto es lo que les causa a ellos y el hecho de que ellos le habían matado a Jesús. Porque Pablo le desenmascara y les dice cuál es la realidad. Hablando de ustedes, yo creo. Entonces la gente comienza a entender, la gente oye esa peaina, pero a la cuenta. Entonces en Jesús se cumplió toda la historia de la salvación. Peñan de Yara o Prometeo, después a Peñan de Yara iba de y bueno, se está cumpliendo en la persona de Jesucristo y ahora en sus seguidores. Y esto les molesta. Y entonces a este hay que condenarlo. Pero como siempre, ellos están pidiendo algo más. Quieren la pena de muerte, la pena capital también para Pablo, así como han pedido para Jesús. Pero, bueno, como era el estilo romano, sin carearlo, nosotros no podemos decir nomás ahí, lo que sea. ¿Se acuerdan Pilato? Pilato de cierta manera también los hacía carear un poquitito y le preguntaba al reo, etcétera, a Jesús. Solamente que la actitud de Pilato es totalmente diferente, ¿verdad? Porque él se lava las manos y dice, bueno, si no hay problemas, sea. En este caso, sin embargo, dice, no sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se lo juzgara allá. Pero él va a apelar al César. Queridos amigos, pidamos esa gracia también. Saber entender cuál es el camino de nuestra fe, porque sabemos que en este camino de la fe también vamos a encontrar nuestras cruces y vamos a tener que afrontar también las verdades de nuestra fe ante gente que no quiere saber nada y lo único que querrá decir es, como decían con Jesús, crucifícalo, sácalo de en medio de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.